Tema, pues muy relevante, que como ya lo habíamos comentado en la sesión pasada, el tema de hoy es pérdida o ganancia, ¿sí? Ok. Muy bien, ya tengo ahí la presentación, ya lo podrán visualizar. Es importante que comparta mi pantalla porque como les vuelvo a recordar, ¿no? Como las sesiones pasadas, hay muchas fórmulas sencillas, universales que vamos a estar utilizando y que es importante que les vayamos visualizando para saber cómo calcular determinados factores, ¿no? Determinados resultados, ¿sí? Como ya les había mencionado, el día de hoy vamos a presentar el tema de pérdida o ganancia, ¿sí? Pues básicamente, como anteriormente ya habíamos visto o ya habíamos hablado de temas de interés, de cómo nosotros podemos invertir a un determinado plazo, a un determinado tiempo, periodo de tiempo, y veíamos que podíamos ganar, es decir, nosotros veíamos la forma de ganar, ¿sí? Ya ahora entendemos cómo ganamos o cómo le podemos hacer para ganar, para tener un rendimiento mayor a la inflación, ¿sí? Porque eso es ganar, porque recordemos retomando las sesiones pasadas, si nosotros invertimos a una tasa de interés fija anual menor a la inflación, podemos saber que pues no va a ser beneficioso, no vamos a tener un beneficio extra para nosotros, ¿sí? Pero bueno, ahora que ya entendimos esa parte de cómo nosotros podemos ganar, ahora vamos a estudiar el tema de pérdida o ganancia para saber si realmente estamos ganando o bien estamos perdiendo, ¿no? Si estamos perdiendo, obviamente, pues esto nos va a servir para identificar estos dos factores. Uno, si hay pérdida o hay ganancia. Otro, para saber si debemos de reestructurar, pues nuestra inversión, ¿sí? Perdón. Muy bien. Entonces, empezando con ese tema, nos dice que, bueno, ya con los anteriores que hemos visto, al invertir dinero a una tasa de interés, se va a tener un mayor valor nominal en el futuro, es decir, se va a tener más dinero en cantidad, ¿sí? Recordemos nuevamente, valor nominal es lo que se tiene impreso en un billete, es decir, 100 pesos, 50 pesos, 200 pesos y así sucesivamente, ¿no? El valor real es lo que tú puedes comprar con ese dinero en y para saber exactamente cuál es el valor real, hay que ponerlos en o hay que hacer una comparación, perdón, en diferentes tiempos, ¿sí? En un periodo de tiempo establecido, determinado, o que ya podamos nosotros identificar, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Que veíamos. eh, Hablábamos de ejemplos de hace un año podíamos comprar esto, ¿no? Y actualmente podemos comprar la misma cosa o el mismo artículo con un valor real al, o con un valor nominal superior al del año pasado, ¿sí? Entonces, es así como nosotros podemos hacer o sacar esas comparaciones que así se tienen que hacer para hacer para que las operaciones sean precisas, ¿sí? Y bueno, además vemos que dependiendo de la inflación, como ya les venía comentando en la introducción, se podía tener un valor real mayor en caso de que la tasa de interés fuera superior a la inflación, ¿sí? Un punto bastante importante que estábamos viendo la semana pasada y la antepasada, y que sería, perdón, un valor real menor en el caso de que la tasa de interés fuera inferior a la inflación, ¿sí? Y que sería igual el valor real en el caso de que la tasa de interés fuera igual a la inflación, ¿sí? Tres factores, ¿sí? Que todos conocemos, ¿no? Y que en cualquier negocio, ahorita no vamos a tocar temas relacionados a punto de equilibrio, pero en cualquier negocio vamos a tener que buscar un punto de equilibrio donde no ganamos y no perdemos. A eso se refiere que pues un valor real en el caso de que la tasa de interés fuera igual a la inflación, es decir, no ganamos, pero tampoco perdemos, ¿sí? El punto de equilibrio es importante para una empresa. En esta situación quizá no lo vamos a ver
reflejado o representado de esa forma, pero sí lo vamos a poder identificar con muchas otras operaciones, ¿sí? Y en otra sesión, ya que tengamos oportunidad también, vamos a crear más material para tocar el tema de punto de equilibrio, para saber no nada más invertir en temas de interés, sino también en temas y de gestión empresarial, ¿sí? Muy bien, en este apartado se analizará de cuánto fue la ganancia o pérdida en términos reales de una transacción financiera. Es importante aclarar que como el dinero pierde valor en el tiempo, no vale lo mismo, como ya lo habíamos comentado, y va a ser repetitivo porque son temas que van entrelazados, van relacionados el uno con el otro para que podamos, pues, entenderlo. Y si nos perdimos, pues, una sesión, pues, volverlo a ver para poder retomar nuevamente el hilo, ¿no? Como ya lo habíamos comentado, 10,000 pesos hoy que 10,000 pesos dentro de un año, pues obviamente sabemos que no es lo mismo, no podemos comprar las mismas cosas. Ese es el valor real, el valor nominal, y lo vamos a manejar como ejemplos muy sencillos, ¿no? No sé, un ejemplo, un billete de 10,000 pesos tiene el mismo valor nominal porque en tu billete vas a ver ahí el numerito 10,000 pesos, ¿no? Y lo vas a poder ver dentro de un año igual, ¿no? El mismo billete impreso, ¿no? Hay los 10,000 pesos, ¿no? Tu billete de 10,000 pesos, ¿no? Pero el valor real es lo que tú puedes comprar en este momento y dentro de un año, ¿sí? Entonces ya sabemos identificar esa parte, todo va de la mano, no tenemos pues hasta el momento ningún problema, son temas muy relacionados. Y vamos a empezar con el primer ejemplo. Es importante que pues en este caso consideremos las láminas que vamos a estar presentando porque aquí vienen fórmulas, como les comento, son universales, que en cualquier etapa de la educación en el que nos encontremos, las vamos a estar viendo. A lo mejor no vamos a ver temas financieros en secundaria, en preparatoria, bueno, dependiendo de la preparatoria en el cual estemos, a lo mejor no los vamos a ver tal cual, pero ya en una carrera profesional vamos a poder ver que realmente este, son temas que ya veníamos viendo sin que nos lo enseñaran tal cual era la materia, ¿no? Muy bien, entonces empezamos con el primer ejemplo. ¿Qué vale más en términos reales? ¿500 pesos hoy o 620 pesos dentro de un año? Suponiendo que la inflación es del 20% anual, ¿sí? Aquí es otro punto, sí, otro punto importante es que no podemos comparar 500 pesos hoy y 500 pesos en un año, ¿no? Para poder hacer esto posible, tenemos que identificar varios factores, ¿no? Y poco a poquito los vamos a ir desarrollando, los vamos a ir desarrollando, perdón, con varios ejemplos, ¿sí? Muy bien, directamente no pueden ser comparadas ambas cantidades ya que están situados en diferentes momentos. Es decir, estamos hablando de 500 pesos hoy y dentro de un año estamos hablando de 620 pesos. ¿Sí? Si los comparamos hoy en día, sabemos que 620 pesos hoy es un número mayor a 500 y que en valor monetario real equivalen más 600 pesos hoy en día. Pero hablando en un año, hablando en un futuro, eh, podemos hacer la comparación, pero tomando en cuenta o considerando varios factores, ¿sí? Como lo es, en este caso, la inflación, ¿sí? Muy bien, para poder analizar la comparación es necesario situar unas de las cantidades en la fecha de la otra. Supóngase que se tiene un artículo que hoy vale 500 pesos. Con la inflación de 20% al final del año, este artículo costará, recordemos que la fórmula universal es para saber cuánto va a costar un producto, no sé, un vaso, ¿no? Por ejemplo, supongamos que un vaso nos cuesta hoy en día 500 pesos. ¿No? Y la inflación es del 20%. Ahora tenemos que identificar cuál es el precio de ese vaso dentro de un año. ¿Sí? La fórmula universal es multiplicar el costo actual, que son 500 pesos, lo vamos a multiplicar por uno sumado más el 20%.
que en términos decimales el 20% equivale a 0,2. Siempre será así, siempre lo vamos a tener que convertir a números decimales, ¿sí? Y siempre se va a sumar más uno. Entonces, sería como multiplicar 500 más 1,02, ¿sí? Y el resultado final serían 600 pesos. Es decir, que el vaso que hoy me cuesta 500 pesos, pues en un año estaría costando 600 pesos, ¿sí? Y ahí ya podemos empezar a hacer las comparaciones. Lo anterior significa que 500 pesos de hoy tiene el mismo valor real que 600 pesos dentro de un año si la inflación es del 20%. Si la pregunta inicial hubiera sido 500 pesos hoy y 600 pesos en un año, eh, ¿valen lo mismo? Podríamos decir que sí, haciendo esta operación. ¿Por qué? Porque los estamos situando en diferentes periodos de tiempo y aparte estamos tomando un factor que es muy importante, que es la inflación. Y podemos llegar a esa conclusión exacta y precisa de que 500 pesos hoy y 600 en un año equivalen lo mismo. Podemos hacer la comparación sin ningún problema, pero hoy en día no podríamos hacerlo, no tendría caso hacerlo porque sabemos que si hoy en día me preguntan, oye, 500 pesos hoy y 600 pesos hoy, ¿valen lo mismo? Pues no, porque con 500 pesos yo voy y me compro un vaso y con 600 voy y me compro un vaso también y me sobran 100 pesos, ¿sí? Entonces así es como debemos hacer las comparaciones. Lo anterior significa que 500 pesos de hoy tienen el mismo valor real que 600 pesos dentro de un año, como ya lo habíamos comentado, si la inflación es del 20%. Es decir, con 500 pesos de hoy se pueden comprar las mismas cosas que con 600 pesos al cabo de un año, ¿sí? De esta forma podemos concluir que 620 pesos dentro de un año tiene un mayor valor real que es 500 pesos de hoy, ya que se va a poder comprar el mismo artículo, hablando del vaso, ¿no? El mismo artículo y se va a tener un excedente, es decir, habrá una diferencia a mi favor que es de 20 pesos, ¿sí? Muy bien, vamos a continuar con el mismo ejemplo para saber en términos porcentuales, pues, si hay alguna pérdida, alguna ganancia y cómo lo podemos calcular, ¿sí? Ahora bien, en el caso de que tuvieras 200 pesos en este momento y te obsequian 40 pesos, en términos porcentuales, ¿cuánto dinero tienes extra? ¿Sí? Es decir, ¿cuánto aumentó tu dinero o cuánto aumentó tu patrimonio, por así llamarlo, ¿no? O por así ejemplificarlo. Supongamos que mi patrimonio total neto es de 200 pesos, ¿no? Y llega, no sé, mi abuelito y me dice, mira, te dono 40 pesos, ¿no? Y ahora yo quiero saber, oye, ¿cuánto incrementó en términos porcentuales, ¿no? ¿Cuánto aumentó mi patrimonio neto? Bueno, pues en este caso 40 pesos representan un 20% de los 200 pesos que tenías. Solo hay que dividir la cantidad extra entre lo que se tenía originalmente. En la siguiente operación vamos a poder ver esto, es decir, 40 pesos dividido entre 200 nos da a 0,20. Siempre vamos a obtener un número decimal, siempre. Pero para saber cuál es el porcentaje real o hablar en términos porcentuales, lo podemos multiplicar perdón, por 100. Y en este caso, pues ya sabemos que en términos porcentuales es el 20%. Para el caso en que tienes tus 200 pesos, pero tienes que pagar 60, aquí ya vamos a hablar de un término diferente. ¿Cuánto tienes de menos después de efectuar el pago? Es decir, ahora vamos a poner el ejemplo de que mi patrimonio total es de 200, de los mismos 200 pesos, ¿no? Y resulta que, no sé, que el banco me quitó una casa y que ya no la pude pagar y me quitaron 60 pesos, ¿no? Ahora quiero saber de cuánto fue lo que perdí, ¿no? En términos porcentuales, ¿sí? Para calcular el porcentaje que ahora tienes de menos, basta dividir los 60 pesos entre 200. Es una operación similar, ¿sí? 60 entre 200 nos da
En términos decimales, del 0,30 multiplicados por 100 es el 30%. Que es decir, en el primer caso, estamos teniendo un incremento del 20% en en nuestro patrimonio, ¿no? Por así llamarlo, o en nuestro dinero, ¿sí? Y una pérdida del 30% en nuestro patrimonio o en nuestro dinero, ¿sí? Dependiendo del concepto que nosotros estemos representando en ese momento. Yo estoy hablando de patrimonio para ejemplificarlo, ¿sí? Aquí habla de dinero porque pues igual lo estamos ejemplificando con dinero, ¿sí? Pero va a depender del concepto y de la situación que estemos consultando en ese momento. En los dos casos anteriores se pudo realizar la comparación del aumento o disminución, ya que las dos cantidades estaban bien situadas en el mismo momento. Pero, ¿qué sucede si están situadas en diferentes fechas? Para contestar lo anterior, se analizará el siguiente ejemplo. Y ahorita vamos a ver una gráfica para que quede pues mucho más claro el ejemplo que vamos a ver, ¿sí? Supongamos que se invierten 2,000 pesos a una tasa del 7% semestral. Es decir, vamos a hablar de un lapso de tiempo de 6 meses, ¿sí? Y se pronostica una inflación del 4% para los próximos 6 meses. Recordemos que la inflación es un factor que siempre va a estar presente, como ya lo había comentado, en cualquier país del mundo, en cualquier país del mundo, la inflación siempre va a estar presente, siempre va a ser un factor determinante de, de, de lo que nosotros podemos ganar al momento de invertir, ¿sí? O perder al momento de invertir, ¿sí? Muy bien, entonces suponemos que invertimos 2,000 pesos a una tasa de interés del 7% semestral, ¿sí? Y vamos a suponer que la inflación incrementa durante esos 6 meses el 4%. Si en estos momentos un librero, vamos a hablar aquí de un librero que nosotros queremos comprar, cuesta 2,000 pesos, pero vamos a dejar transcurrir un semestre para comprarlo. Es decir, pues estoy viendo que el librero ahorita cuesta 2,000, pero quiero invertir esos 2,000 pesos durante 6 meses a una tasa del 7%, ¿no? Pues dices, mejor no me lo compro ahorita, lo invierto al 7% semestral y, y después lo compro, ¿no? Percibiendo ya mi inversión al terminar ese lapso de tiempo, ¿no? Es decir, al momento de que concluyan los 6 meses de mi inversión, ¿sí? En términos reales, ¿cuál será la ganancia de la inversión al final del semestre? Es decir, aquí vamos a saber si me conviene comprarlo ahorita o me conviene invertirlos y comprarlos después. ¿Sí me explico? Entonces, ese es un punto muy importante que hay que aprender. Por eso en la sesión de educación financiera hablábamos de un tema, porque les digo, todo va de la mano. Hablábamos de un tema de que hay que aprender a tener, ¿sí? De que no hay que comprar las cosas por impulso, por comprarlas nomás por comprarlas porque la sociedad las catalogó como buenas, como originales, como influyentes y lo que ustedes quieran, ¿no? Por eso hablábamos de aprender a tener. Todo esto va de la mano y son temas bastante importantes que hay que aprender hoy en día, ¿sí? Entonces, hay que aprender ahorita con este ejemplo que estoy dando, hay que aprender a tener en estos momentos y decir, ¿me conviene comprar el librero ahorita que valen 2,000 pesos o me conviene comprarlos dentro de 6 meses invirtiendo mi dinero al 7% semestral y sabiendo o considerando que durante esos 6 meses la inflación pues llegará a subir al 4%, ¿sí? Entonces, para continuar con el ejemplo, nos dice, se pide la ganancia real de la inversión a los 6 meses, ¿sí? Es decir, esos 2,000 pesos nosotros lo invertimos y hasta dentro de 6 meses lo vamos a poder retirar, por lo que para poder realizar las diferentes comparaciones es necesario colocar todas las cantidades precisamente al terminar el plazo. Es decir, tenemos que calcular ambas situaciones, ¿no? Vamos a calcular lo que voy a ganar y vamos a calcular lo que va a valer ese librero después de los 6 meses, ¿no? Al terminar los 6 meses, ¿sí?
Muy bien, entonces primero vamos a calcular que si al invertir los 10,000 pesos a una tasa del 7% semestral, dará como resultado lo siguiente. Recordemos que M significa el monto, que son los 2,000 pesos. Es la fórmula universal que, como ya les había comentado, siempre se va a multiplicar el monto inicial por uno más el interés o la tasa de interés por la cual estamos invirtiendo y nos da un resultado final o un monto final de 2,140 pesos, ¿sí? Es decir, mi inversión durante estos 6 meses creció o aumentó 140 pesos, por lo que al retirarlos tengo yo 2,140 pesos, ¿sí? Por otra parte, nos dice, debe calcularse también el valor del dinero a los 6 meses con la inflación del 4%, quedando de la siguiente manera. Muy bien, para hacer un pequeño paréntesis, bastante importante. Recordemos que el valor nominal son 2,000 pesos, ¿no? Ese es nuestro valor nominal. El valor real va a ser lo que nosotros podemos comprar en estos momentos con esos 2,000 pesos y el valor real dentro de 6 meses va a ser lo mismo, lo que nosotros debemos de incrementar en valor nominal para poder comprar el mismo artículo, ¿sí? Muy bien, eso como paréntesis. Entonces, quedando la operación de la siguiente forma. El precio final, eh, nuevamente regresamos con la fórmula, el precio final, considerando que el precio inicial es de 2,000 pesos, se va a multiplicar uno sumado más el porcentaje de la inflación, que es el 4%, siempre lo vamos a poner en términos decimales, nos da un resultado final o un precio final de 2,080. Gráficamente se tendría de la siguiente forma. Muy bien. Vamos a hablar primero del costo, ¿no? De lo que tenemos ahorita, de lo que sabemos que cuesta el librero, ¿no? 2,000 pesos. Yo decidí arriesgarme y dije, obviamente arriesgarme en un sentido de ya haberlo estudiado, ya haberlo analizado, ya haber, realizado estas operaciones, ¿no? Y dije, bueno, esos 2,000 pesos lo invierto a una tasa de interés y bueno, aquí los vamos a representar. Aquí lo representé con 0 y 1 para que no nos confundamos, pero le vamos a poner 0 y 6 porque estamos hablando de 0 meses a, a 6 meses, ¿sí? De un semestre. Muy bien. Entonces, durante ese semestre, mi monto final fue de 2,140 y el precio, bueno, recordando que yo llegué a invertir los 2,000 pesos, ¿no? Y el precio final del producto que yo quería comprar, pues resultó ser, al finalizar los 6 meses, de 2,080 pesos. Entonces, aquí hacemos una resta, ¿no? Para saber si tuvimos una pérdida o una ganancia. Y en este caso, pues estamos viendo que tenemos una diferencia favorable de 60 pesos. Es decir, que realmente nosotros ganamos y nos convino, pues invertir esos 2,000 pesos a un lapso de 6 meses y esperarnos a comprar ese librero, ¿no? Entonces, como les comentaba en sesiones pasadas, en temas de educación financiera había un punto muy importante, el de aprender a tener, ¿sí? De no comprar por impulso y muchos otros factores que ya les dije, ¿sí? Si ustedes aprenden a tener, van a poder visualizar muchas otras oportunidades y a lo mejor ahorita estamos hablando de 60 pesos, ¿no? Pero 60 pesos, si no los tenemos hoy en día, pues no podemos comprar a lo mejor una coca, unas papas o lo que tú quieras, ¿no? Y, en, y si nosotros lo invertimos, pues en 6 meses, aparte de que me compré mi librero, pues también me voy a poder comprar a lo mejor un desayuno, unas papas y una coca, ¿no? A lo mejor un boleto para el cine y hacer algo recreativo, ¿no? Y estamos viendo que pues salimos ganando, ¿sí? Como sabemos, al invertir a una tasa mayor a la inflación, se tendrá un mayor valor real al finalizar el periodo, ¿sí? Para este ejemplo en particular, se puede comprar el librero y existe una ganancia, ¿sí? Porque ya lo ejemplificamos, ya lo vimos con las operaciones, ya lo vimos de manera gráfica, ¿sí? Y el resultado fue de que fue favorable, ¿no? O sea, de que tuvimos una ganancia. Es importante conocer estos puntos y estos temas porque así sabemos, ya no es como de decir, ay, voy a invertir y me voy a arriesgar
o me voy a arriesgar a invertir, ¿no? Y a ver qué pasa, a ver cuánto cuesta después ese mueble, ¿no? Ese librero. Aquí ya no te estás arriesgando porque sabes que vas a tener una ganancia y dices, bueno, pues me espero y al final sé que voy a ganar, ¿no? Entonces ya no te estás arriesgando, ya lo analizaste, ya hiciste las operaciones y dices, salgo ganando, me conviene, ¿no? Y me espero esos 6 meses. Muy bien. Realmente, cuánto se tiene de más al finalizar el semestre? Como se puede apreciar, al retirar el dinero invertido se tiene para comprar el librero con un valor de 2080 y se tiene una ganancia de 60 pesos. La ganancia real se obtiene de dividir los 60 pesos y el valor del librero a los 6 meses, que en este caso es de 2080, ¿sí? Para sacar esta forma en términos porcentuales, vamos a realizar la siguiente operación. Se toma el valor del librero a los 6 meses, puesto de que la ganancia de 60 pesos está precisamente al finalizar el semestre. Y si se quisiera comprar más libreros al final del semestre, al precio que se podría hacerlo hoy en día, estamos hablando de que ya dejamos pasar esos 6 meses, serían de 2080 y no 2000 pesos, como inicialmente los habíamos visto, ¿sí? Visto de otra forma, son los 60 pesos, perdón, del final del semestre que no pueden ser comparados con pesos al inicio, porque ya sabemos que no podemos comparar 60 pesos hoy y 60 pesos en en 6 meses, perdón, porque se encuentran identificados en un determinado o en un diferente periodo de tiempo. Entonces no podemos hacer la comparación. Para poderlo hacer, tenemos que identificar diferentes factores, como ya lo acabamos de hacer, ¿no? Y lo acabamos de ejemplificar. Muy bien. No se pueden comprar peras y manzanas, ¿sí? Porque no valen lo mismo. Los 60 pesos hoy y dentro de 6 meses. Los 2000 pesos al inicio equivalen a 2080 al final, hablando del precio del producto, en este caso el librero. Sirve para comprar lo mismo en, en un futuro, hablando de un periodo de 6 meses, ¿sí? El valor real es el mismo, por lo que la ganancia real se expresa como el cociente de la ganancia y el valor del dinero al final del periodo, para en este caso sería el siguiente. Se dividen los 60 pesos que obtuvimos como extra entre los 2080, es decir, el precio final del producto, y nos da un resultado en términos decimales del 0,0288, que en términos porcentuales estaríamos diciendo, ¿qué crees? Gané el 2,88%. A lo mejor muchos hubieran dicho, ay, era fácil de sacarlo porque eh, si nosotros hacemos la siguiente operación, si nosotros hubiéramos dicho desde un inicio, ahí es fácil sacarlo, si yo invierto al 7% y sé que la inflación va a subir al 4%, pues lo resto, ¿no? ¿Y qué decimos, no? Pues voy a tener una ganancia del 3%. Y nos quedamos con esa idea y decimos, ay, es que gano el 3%. Pero para ser exactos y precisos, porque recordemos que las cosas tienen que ser exactas y precisas para hacerlas bien, sabemos que no va a ser así y que realmente tuvimos una ganancia del 2,88%. Por eso es importante conocer de matemáticas financieras, porque cuando tú vas al banco, quieres invertir, ellos no te van a hablar de estas fórmulas, ellos no te van a decir, vas a ganar el 2,88%. A lo mejor te van a decir, vas a invertir tu dinero al 7% semestral y ¿qué crees? La inflación va a crecer un 4% y tú por lógica dices, ah, gano el 3%, ¿no? Pero si tú empiezas a hacer las operaciones para saber el valor nominal, perdón, y valor real en un determinado espacio de tiempo, en este caso son 6 meses, vas a saber que no estás ganando el 3%, sino el 2,88%. Y a lo mejor aquí hablamos de cantidades muy pequeñas, ¿no? Para ejemplificarlas y poderlas entender de manera correcta y con más agilidad, que sea más digerible, ¿no? Pero pues hablando en cantidades grandes, porque creen que las empresas son muy eh, cuidadosas con estos temas, porque tienen que ser exactos, ¿sí? Muy bien.
donde IR es la ganancia o pérdida real, que es lo que estábamos viendo acá, y R también puede ser vista como una tasa, perdón, del interés real donde ya se le descontó la inflación, que es lo que estábamos haciendo, ¿no? Identificar cuánto íbamos a ganar o a perder, ¿sí? Y para ser exactos hay que hacer estas operaciones, ya sabemos que no vamos a ganar o vamos a perder el 3, sino vamos a ganar o a perder el 2,88. Este resultado significa que lo que recibirá al final del semestre por la inversión le alcanzará para comprar exactamente lo mismo más un 2,88% a lo que es lo mismo. Es decir, vamos a tener una ganancia real del 2,88, ¿sí? La inversión salió ganando un 2,88% semestral en términos reales. Nótese que la ganancia real no fue de un 3%, lo que les estaba comentando, ¿no? Como hubiera podido esperar. ¿Por qué? Porque por lógica dices, "Ay, ¿para qué me hago todas esas operaciones si ya sé que voy a ganar el 3%, ¿no? Y por lógica lo sacamos, ¿no? O por intuición o por lo que ustedes quieran, ¿no? Pero por eso las empresas, pues, cuidan mucho precisamente esta parte porque ellos tienen, o más bien, más que las empresas, los contadores, ¿no? Porque al final de cuentas los contadores y los administradores son los que cierran estos números, son los que tienen que ser muy cuadrados en este sentido. Imagínate que un contador se guiara por su lógica, ¿cómo estaría una empresa, ¿no? O sea, a lo mejor él por su lógica te diría, "Ay, en vez de hacer todas esas operaciones, le pongo que va a ganar el 3%, ¿no? No, ellos son muy, muy cuadrados, por eso les dicen que son muy cuadrados. Y está bien, ¿por qué? Porque así expresan y representan un resultado con mayor precisión. ¿Sí? Muy bien, vamos a continuar con los siguientes ejemplos. Y nos dice, una televisión costaba el año pasado 4,000 pesos y la inflación en el transcurso del año fue del 15%. Una persona que tenía 4,000 pesos decidió invertir su dinero a una tasa del 10% anual. Me gustan mucho estos ejemplos porque son ejemplos muy, muy sencillos y muy, muy digeribles. Espero que lo puedan entender muy bien, espero que les sea de mucha utilidad, porque traté de buscar ejemplos los más sencillos posibles, las cantidades más cuadradas, las cantidades más, más mínimas, para que no nos enredemos. Primero hay que aprender a manejar cantidades pequeñas y con posterioridad, con la práctica vamos a poder manejar y operar con cantidades más grandes, ¿sí? Entonces nos dice encontrar la pérdida real de su inversión. El precio de la televisión hoy con la inflación del 15% es el siguiente. Nuevamente, la fórmula universal nos daría un precio final de 4,600 pesos, ¿sí? Hablando de un año, en un periodo de tiempo de un año, ¿sí? Si hoy costaba 4,000 pesos, en un año ya sabemos que cuesta 4,600. La cantidad recibida por la inversión del 10% anual fue de 4,400 pesos, que gráficamente estaría representado de la siguiente forma. Muy bien. Supongamos que pues yo no sabía, ¿verdad? Y no hice mis operaciones, no. Y dije, bueno, voy a invertir los 4,000 pesos a una tasa de interés del 10%. Me voy a arriesgar, dije yo, ¿no? Y pues no voy a sacar mis operaciones porque no sé o porque me dio flojera. Y dentro de un año me dieron 4,400. Y dije, ahora sí, tengo los 4,400. Me acuerdo que el año pasado vi mi televisión que tanto me gustó en... No voy a decir nombres de las tiendas, ¿verdad? Pero lo vi en una tienda departamental, en cualquier tienda, ¿no? Y me emocioné tanto y dije, pues voy a buscarla, ¿no? Y hasta me van a sobrar 400 pesos, ¿no? Llego a la tienda y me dicen, ¿qué crees que la televisión que te gusta, la televisión que tú vienes a buscar, lo tenemos por tan solo 4,600 pesos, nos dicen, ¿no? Y pues nos quedamos sorprendidos, ¿no? ¿Por qué? Porque no tomamos en cuenta, pues, la inflación y la inflación fue superior a nuestra tasa de interés en inversión. Sí, es decir, que perdimos 200 pesos y no nos convino. Entonces ya vimos dos ejemplos de pérdida o ganancia. Esta es pérdida
Y recordemos que el anterior fue ganancia. ¿Sí? Muy bien, estos son ejemplos muy sencillos. La verdad me gustan muchísimo. Para este ejemplo, se tuvo una pérdida de 200 pesos con la inversión, ya que necesita 4,600 pesos para comprar la misma televisión. Para calcular la pérdida en términos reales, se necesita dividir la cantidad, la misma operación que la anterior. Este, ¿Qué falta para comprar la televisión? Es decir, me faltan 200 pesos. Voy a dividir esos 200 entre lo que cuesta la televisión, el precio final, ¿sí? Lo que llegó a costar dentro de un año. Es decir, el IR o el famoso IR. Pero aquí hay que tener mucho cuidado. Recordemos que la operación es similar a la anterior, al de la ganancia, pero en esta operación vamos a poner la pérdida en número negativo. Es decir, ya sabemos que perdimos 200 pesos. ¿Y cómo se representa una pérdida? En números negativos. Entonces vamos a poner menos 200 dividido entre 4,600 pesos. Es decir, que vamos a tener una pérdida ya convirtiéndolos en términos porcentuales del 4,35%. ¿Sí? La misma situación. Si nosotros hubiéramos por lógica eh, sacado esta operación, ¿no? Obtenido el resultado por lógica, hubiéramos dicho, ay, es que vamos a perder por lógica el 5%, pero no, ya matemáticamente hablando, sabemos que nuestra pérdida fue del menos 4,35%, ¿sí? Y esa es una operación exacta. El resultado anterior significa que con el dinero recibido se tiene ahora un 4,35% menos de lo que se tenía en el año pasado. El signo menos indica pérdida. Eso es por ley. ¿Sí? Se ofrece una tasa del 15%, mientras que la inflación pronosticada para el mismo periodo es del 11%. ¿Cuál sería la ganancia real esperada por un inversionista? Este caso no se ofrece la cantidad de dinero que se ha invertido, por lo que suponemos, perdón, por lo que podemos poner una inversión de 100 pesos. Si se invierten los 100 pesos a una tasa del 15% al finalizar el periodo, se tendrán el monto sería igual multiplicar 100, perdón, aquí me equivoqué, aquí no es cero, aquí es uno. Sí, vamos a multiplicar lo que vamos a invertir, el monto que vamos a invertir, que son 100 pesos. Y a ver, vamos a corregir esto de aquí, una disculpa. Aquí recordemos que es más. Déjenme buscar la letra más. Buscar la letra más para corregir esta parte. Luego se me va. Muy bien, ya quedó. Muy bien, entonces vamos a multiplicar lo que vamos a invertir, nuestro monto que vamos a invertir, que son 100 pesos, siempre eh, sumando uno más la tasa de interés al cual vamos a invertir y tendremos un resultado final o un monto final de 115 pesos. Es decir, que mi inversión de 100 pesos me generó 15 pesos de ganancia, ¿sí? Un artículo que hoy vale en 100 pesos con una inflación del 11% valdrían cualquier artículo, ¿eh? El precio final sería de multiplicar esos mismos 100 pesos, lo que valen hoy cualquier producto, sumando uno más el 11%. Es decir, que el precio final sería de 111 pesos. La ganancia nominal que se obtiene es de 4 pesos. La ganancia real que se obtiene de dividir los 4 pesos entre el precio que se tiene el artículo al finalizar el periodo es la siguiente, es de 3,6%. Es decir, si, vamos a poner ejemplos muy sencillos, ¿no? Para no entrar en temas de confusión, ¿sí? Muy bien. Ya sé que invertí 100 pesos, gané 115, o bueno, retiré 115 al final.
el artículo de 100 pesos y cuesta 111 y ya compré ese artículo y me regresaron de cambio 4 pesos, ¿no? Ese es mi valor nominal que ahorita tengo, 4 pesos, porque mi billete dice ahí 4 pesos, ¿no? O tienen precio el número 4, 4 pesos. ¿Sí? Pero para determinar cuál es el valor o más bien la ganancia real que se tiene al final, tenemos que dividir esos 4 pesos entre el valor del precio final del producto. Y en términos porcentuales estaríamos diciendo que ganamos el 3,6%, ¿sí? Durante ese periodo. Cabe mencionar que en los ejercicios anteriores se supone que los precios individuales, perdón, se incrementan conforme a la inflación general, supuesto que no necesariamente es cierto, ¿sí? Son ejemplos, aquí estamos utilizando ejemplos. Recordemos que la inflación es un indicador variable que no está estático. La inflación nunca va a permanecer igual que el año pasado, que el año pasado y que hace 5 años. La inflación siempre va a tener un incremento y siempre va a ser un incremento. O sea, nunca va a ser que se quede tal cual el año pasado o que disminuya. La inflación siempre va a aumentar. ¿Por qué creen que año con año incrementan los salarios mínimos, año con año incrementa el precio de la canasta básica, de ¿qué más? De varios minerales, ¿no? Como lo es el oro, la plata, incluso hasta muchos combustibles fósiles, ¿sí? ¿Por qué? Por temas de inflación, que no es la economía siempre va a tener turbulencias, ¿no? Y normalmente turbulencias que van en ascenso, ¿no? Que no es como que una economía generalizada baje, ¿no? La inflación siempre va a provocar eso, ¿no? Que que todos los productos se incrementen de precio, ¿sí? Pero bueno, estos son ejemplos y si nosotros podemos identificar la inflación, ¿cómo lo podemos identificar? Hoy hay varias páginas de gobiernos, de bancos, que únicamente entramos a Google y le preguntamos ahí, ¿no? ¿Cuánto fue la inflación del año pasado? ¿Cuánto fue la inflación de estos últimos 6 meses de este año? ¿Cuánto se pronostica para el año que viene, ¿no? Y a lo mejor un pronóstico no siempre va a ser exacto, como por ejemplo el pronóstico del clima, ¿no? Porque todos son pronósticos, no son valores exactos o resultados exactos, por eso se llaman pronósticos. Y ya podemos tener la información de muy fácil acceso, ¿no? Y de buenas fuentes. Entonces podemos hacer este tipo de operaciones para saber si nos conviene invertir, si no, si vamos a ganar, si vamos a perder, que ese es el tema del día de hoy, ¿sí? Ejemplo, vamos con el siguiente ejemplo. Vamos a prestar 1,000 pesos y deseas ganar una tasa real del 10% en un año y supones que la inflación anual será del 6%. Supongamos que yo ya me metí a Google y le pregunté que cuánto va a ser la inflación dentro de un año, ¿no? Y me dice que del 6%. Yo dije, bueno, pues entonces le voy a cobrar el 10% mayor a la inflación, ¿no? Aquí ya nos pusimos más abusados, ya nos pusimos a investigar. Nos dice, ahora la pregunta, ¿qué tasa de interés debes cobrar para lograr tu objetivo? ¿No? De manera simple, el ejercicio se podría resolver como la suma entre la inflación y la tasa real, pero esto no es cierto, ya que como se vio anteriormente, la ganancia real no es la resta entre la tasa de interés y la inflación, que es como lo que estábamos viendo en ejemplos anteriores. Y vamos a regresar a las láminas, ¿no? Que a lo mejor tú dices, oye, pues si quiero invertir al 15% y va a haber una inflación del 11%, pues a lo mejor tú dices, ay, pues voy a ganar voy a ganar o voy a perder el 4%, ¿no? Por lógica. Volvamos a esa misma situación. Ya sabemos que no es cierto porque realmente el resultado final fue del 3,6%, ¿sí? Entonces, muy bien, ya sabemos que eso no es verdad, ya que como se vio anteriormente, la ganancia real no es la resta entre la tasa de interés y la inflación. Para resolver este ejercicio se procederá
de la siguiente manera, de la misma manera, perdón, que los ejercicios anteriores, pero dejando como incógnita la tasa de interés. Gráficamente se representaría así. No conocemos la tasa de interés y al no conocer la tasa de interés, pues no conocemos el monto final, ¿sí? Porque no sabemos a qué tasa lo vamos a invertir. Entonces, nuestro capital inicial es de 10,000 pesos. Conocemos la inflación que siempre se va a representar con el símbolo griego pi y podemos identificar cuál será el precio final de un producto, que en este caso el precio inicial es de 10,000 pesos. Después de un año, el precio final será de 10,600, ¿sí? 10,600 pesos. No se sabe cuál va a ser el monto al final del periodo, ya que no se conoce la tasa de interés, porque es precisamente lo que se pide, un artículo que tiene un precio de 10,000 pesos al final del año, que costará 10,600. Ese es el factor que nosotros debemos considerar para saber entonces la ganancia que estará dada por la diferencia entre lo que se recibe con la inversión y lo que cuesta el artículo. Es decir, ganancia se va a representar eh, de la siguiente forma, ¿no? Esta ganancia debe dividirse entre el precio del artículo para obtener el interés real, que en este caso es del 10%, que es lo que queríamos cobrar al inicio, ¿no? Nos dice, y deseas ganar una tasa real del 10%. ¿Sí? Aquí ya no estoy diciendo que lo voy a invertir o que voy a tener una ganancia del 10%. Yo quiero ganar la tasa real, una tasa real del 10%. Es distinta a decir que voy a invertir a una tasa de interés del 10%. ¿Sí? Muy bien, entonces espero que hasta aquí vayamos despacio, que se vaya entendiendo. Entonces, el famoso IR, vamos o para poder calcular esto, es que vamos a dividir el monto inicial menos el precio final y dividirlo entre el mismo precio final y quedará de la siguiente forma. Necesitamos despejar el monto, por lo que como 10,600 está dividiendo, ya sabemos que queremos invertir al 10%, o más bien ya sabemos que queremos ganar en términos reales el 10%. Siempre lo vamos a representar en términos decimales, que será de la siguiente forma, 0,10. Ese es el 10% que nosotros queremos ganar en valor real. Lo vamos a dividir entre 10,600 pesos, ¿sí? Entonces, al momento de hacer la suma, al momento de saber cuánto realmente voy a ganar, sabemos que en este caso el resultado final o el monto final será de 11,600 pesos. De esta forma sabemos que el monto que debes cobrar para tener una tasa real del 10% es de 11,660 pesos, prestando un capital de 10,000 pesos, perdón. De la ecuación anterior se sabe que la siguiente fórmula, monto inicial menos capital dividido entre el mismo capital, el resultado sería del 16,60%. Es decir, ya para dejarlo más claro, porque sé que esta última parte estuvo confusa. Bueno, yo presté 10,000 pesos, ¿no? 10,000 pesos el día de hoy. Y hace algunos ejemplos, ¿no? E incluso en sesiones pasadas decíamos, esos 10,000 pesos yo lo invierto a una tasa de interés del 10% anual, ¿no? Pero ahora yo no lo quiero invertir a una tasa de interés del 10% anual. Ahora yo quiero ganar el 10%, pero en términos reales. Es decir, quiero que esos 10,000 pesos que tengo hoy en un año valgan lo mismo. Es decir, un ejemplo, si 10,000 pesos hoy y 11,660 pesos en un año valen lo mismo porque estamos hablando de valor real, porque podemos comprar el mismo artículo. Supongamos que un vaso el día de hoy nos cuesta 10,000 pesos, ¿no? En un año ese mismo vaso va a costar 11,660 pesos. Entonces yo quiero
conservar ese valor real. Se tiene que hacer esta operación. Entonces, para saber cuánto debo cobrar de interés, para no saber que voy a perder o que vaya a haber una pérdida, tenemos que hacer esta operación para saber que lo que vamos a cobrar como tasa de interés anual es del 16,60%. Si tú multiplicas 16,60% por, por 10,000, te va a dar un resultado de 1,660 pesos. Es decir, que sumado con tu capital inicial tendrás un resultado final de 11,660 pesos. Es decir, que tú sí ganaste el valor real que querías. ¿Sí? Sé que el final estuvo algo confuso, pero para eso me sirvieron las láminas para dejarles aquí las fórmulas. Y bueno, de mi parte, pues sería todo, pero antes de despedirnos, siempre que saben, o bueno, siempre saben que me gusta dejar pues una pequeña reflexión, ¿sí? Si tienen pues alguna duda, igual pueden escribirnos. Si tienen alguna duda con alguna fórmula que no le haya entendido, igual nos pueden escribir. Pueden volver ver los videos, van a estar disponibles en las páginas, ¿sí? Sin ningún problema. Y bueno, la frase del día de hoy que quiero compartirles, de un personaje muy famoso que fue Henry Ford, que en su momento llegó a revolucionar la industria, ¿no? En temas bueno, este señor se dedicaba mucho a temas todos conocemos la marca Ford, ¿no? En términos de vehículos. Una, Creo que podría decir que fue un revolucionario, ¿no? En la industria de la creación y fabricación de vehículos. ¿Sí? Una de las frases pues, que él tenía era que reunirse es un comienzo, mantenerse juntos es un progreso, trabajar juntos es el éxito. Porque muchas veces, ¿qué es lo que suele pasar, no? Tenemos grandes ideas y nos va a llegar a pasar, ¿no? De que tenemos, pues más que ideas, sueños. Y esos sueños los empezamos a trabajar, los empezamos a materializar y a lo mejor llegamos a la licenciatura o a la maestría para seguir trabajando en esa idea o en ese sueño que nosotros tenemos. Y cuando ya lo tenemos bien estructurada, ¿qué decimos? Ay, se lo voy a presentar a fulanito de tal, a mi amigo, a mi amiga o a mi grupo, a mi equipo, porque les tengo confianza y quiero que sepan que tengo un proyecto muy viable, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? ¿No? Primero nos reunimos, ¿no? Y a todos nos parece a lo mejor la idea que uno nos está compartiendo y decimos, ay, tiene razón, sí va a ser exitoso el proyecto, sí va a fluir, sí es benéfico para todos, todos salimos ganando, ¿no? Y todos estamos interesados al inicio, pero ¿cuál es el problema que muchas veces llega a pasar, ¿no? Que mantenerse juntos, pues es casi imposible y es un proceso o un progreso, perdón, que tenemos que superar, ¿sí? Y a veces es casi imposible mantenerse todos juntos en un proyecto por muchas situaciones, ¿no? Que ya más adelante vamos a ir experimentando o van a ir experimentando pues aquellas personas que se arriesguen a emprender en cualquier proyecto, porque esta frase no va enfocado en un tema en específico, sino para aquellas personas que les gusta emprender en cualquier proyecto de la vida, ¿no? Se van a dar cuenta que van a haber personas que al inicio van a estar ahí, pero que mantenerlas va a ser casi imposibles. Y pues va a ser decisión de uno continuar o dejar el proyecto porque muchas otras personas se alejan porque ya no confiaron en él, ¿no? Pero imagínense, si nosotros llegamos a superar estos tabúes, ¿no? De que no podemos continuar juntos, ¿no? Pero si nosotros llegamos a trabajar juntos, llegamos a crear un progreso y progreso pues es sinónimo, perdón, de éxito, ¿sí? Muy bien, esa fue la reflexión y la frase del día por parte de Henry Ford. Ya de mi parte es todo. Muchísimas gracias por el espacio. Espero que haya sido un tema pues de mucho provecho y, y bueno, de mi parte fue de mucho agrado, la verdad. Muchas gracias. No, al contrario, Nick Federico.
Recuerde que estos temas pues prácticamente vienen siendo como un enlace con nuestra comunidad, aparte de que les apoyan pues en cierto momento a su relación laboral, a su relación pues en lo personal, eh, vienen siendo pues buenos temas. A final de cuentas, quien los toma en cuenta o quien los lleva a cabo tiene buenos resultados, ¿está de acuerdo? Entonces, estos temas yo creo que a más de uno sí le ha de llamar la atención. Muchas gracias. Sí, la verdad es que sí son temas interesantes. Muchísimas Ok, gracias no, y al pues contrario, Liz. nuevamente, ¿no? Invitarlos a que nos sigan porque el día de hoy, pues en lo personal considero que concluimos con éxito este ciclo de conferencias. Ya tenemos aquí ya casi en puertas otro, ya nada más es trabajar en la publicidad para que estén atentos de las páginas de Diapac, de Comedor El Tres Huastecas, tanto en Facebook como en YouTube. Búsquenos como Diapac o Comedor El Tres Huastecas AC en Facebook y Comedor El Tres Huastecas en YouTube. Y para que estén enterados del próximo ciclo de conferencias, porque ya lo tenemos listo, ya tenemos material, tenemos suficiente material para otro mes. Entonces, síganos, sigan la página para que les llegue la notificación y puedan estar enterados del siguiente evento que vamos a tener de manera virtual. Y recuerden que es de manera gratuita y estamos trabajando para ustedes, Diapac y Comedor El Tres Huastecas. Muchas gracias, Yere. Estoy totalmente de acuerdo con usted, Liz. Bueno, pues nos estaríamos viendo para el nuevo periodo de ponencias. Nos da mucho gusto tenerlo presente en cada momento de nuestra, pues sí, ahora sí que de nuestra estancia en Yapac. Y Gracias. téngalo por seguro que siempre va a ser un buen invitado con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Y Hasta bueno, me luego, despido y Liz. que Que tenga muy tenga muy bonito buen día. día. Igualmente, Gracias. Liz. Bye. Bye.